parte porque ya es bastante tardecito. A ver, ok, Listo. bien. Ok, ok, bien. Miren ustedes lo que dice, por ejemplo, Bartolomé Mitre, masón, en su obra Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Tomo 2. Estos dos hombres, es decir, Alvear y San Martín, fueron los primeros en introducir en Buenos Aires sociedades secretas aplicadas a la política, no a la masonería, observen. ¿Sí? Yo me voy a saltar esto porque nos llevaría extremadamente tiempo, ya es tarde. Lamentablemente, no sé si podemos incluso hacer una segunda. Bueno, es que en realidad esto es masonería ecuatoriana. Yo creo que a los hermanos que no son de Ecuador no le van a interesar mucho. Más bien a los hermanos ecuatorianos sí, pero por ese motivo me la voy a saltar. Es muy bonito, esta parte es muy linda. A mí me encanta porque soy ecuatoriano y me hubiera gustado poder despejar principalmente a los hermanos ecuatorianos, pero por el cuestión de... Coordinamos una segunda Sí, parte, hermano, no se en- preocupe. y para que no sea aburrido, porque como hay hermanos no ecuatorianos, podemos hablar incluso de, qué sé yo, de la masonería mexicana y ecuatoriana al mismo tiempo, como para no solamente hablar de Ecuador, ¿ya? Esta parte me la voy a saltar porque ya son 11:30 de la noche. Esta partecita me hubiera encantado, créanme que me hubiera encantado, pero no. Bueno, aquí en esta foto estoy yo con mi esposa y mi hija, donando el cuadro de Olmedo al quien la masonería ecuatoriana le atribuye como masón y como líder de la masonería guayaquileña, nada más lejos de la verdad, falso es, falso. Por el contrario, aquí vemos el cuadro de Olmedo, donde se consagra la Santísima Virgen de Guadalupe. Este documento es original, lo tuve en mis manos, se encuentra en la Biblioteca Municipal de Guayaquil y por supuesto no tiene libre acceso. A mí, pues bueno, como ya me conocen, pues el arquitecto Melvin Hoyos tuvo el agrado de permitirme fotografiarlo, tocarlo, verlo, y fue muy bonito. Aquí Olmedo, Bueno, que como usted nos va a pasar todo eso, sí, ahí lo sí, sí, no esperamos se más. preocupe, yo se los paso, no se preocupe. Entonces, Olmedo se consagra a la Santísima Virgen de Guadalupe en México. Miren, aquí está el documento traducido. Esto es bellísimo, como Olmedo masón. Ah, Olmedo era católico. Aquí está el documento, incluso fue miembro de la Orden de Malta, como ustedes pueden ver acá. E incluso el obispo, esto es lo que escribió el obispo, primer obispo de Guayaquil, Monseñor Francisco Javier de Garaycoa, sobre Olmedo en el momento de la muerte de Olmedo. ¿Sí? O sea, es maravilloso, sinceramente, pero bueno, esto lo podemos dejar como historia ecuatoriana. Ahora vamos a entrar en la última parte ya para terminar, la parte de la iglesia, lo que a nosotros nos compete como católicos. A ver, las primeras autoridades, escuchen esto, las primeras autoridades europeas y del mundo en prohibir la masonería no fueron los católicos, no fuimos nosotros, fueron los protestantes, los magistrados protestantes de Ámsterdam y de La Haya, en los Estados Generales de Holanda de 1735. ¿Por qué lo prohibieron? Por el juramento masónico que yo les hablé a ustedes, el peligro que incurrían y por la clandestinidad en la que ellos se manejaban. En el año 1736, los consejos de Berna y de Ginebra, protestantes también, prohibían la masonería. Todas estas son denominaciones protestantes. Ellos fueron los primeros, pero los más contundentes fuimos nosotros los católicos. Nosotros no fuimos los primeros, pero sí los más contundentes. Ellos fueron los primeros. Bueno, este es el juramento que yo a ustedes les mencioné antes. Se los dejo para que ustedes lo lean con detenimiento, con tranquilidad. Bien. Miren ustedes, chicos, ¿en qué año se fundó la masonería especulativa? 1717. ¿Y en qué año se envía la primera bula papal en contra de la masonería? 1738. ¿Cuántos años de diferencia? Los que saben de matemáticas. Restamos 1738 a 1717. Nos sale una cantidad de 1738 menos 1717. Estamos 21. hablando 21. Estamos hablando que los primeros 21 años de la historia de la masonería especulativa, la iglesia nunca la condenó. La iglesia católica. Ya la protestante lo había hecho. No había ningún problema. Pero el Papa
Clemente XII fue el primer papa en emitir una bula en contra de la masonería. Lo hizo el 28 de abril del año 1738 y la bula se llamó In Eminentia Postulatum Specula. Esta bula ustedes la pueden encontrar en internet fácilmente y la pueden leer toda, ¿sí? La encuentran, pongan el nombre de la encíclica y la van a encontrar en español. Entonces, con esta bula empieza la iglesia a condenar la masonería. ¿Por qué la condena la masonería? Hay varios argumentos. Uno, su clandestinidad. Dos, su secreto. Tres, su juramento. Cuatro, en virtud de todo esto, perseguir a la iglesia católica. Quinto, ocupar altos cargos de poder y con eso hacer un nuevo orden mundial. Es lo que dice la iglesia, ¿no? Es lo que la iglesia los estudiosos de este tema católicos argumentan. Otro, en ellos hay misterios satánicos y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, yo quiero agregar algo que para mí, y esto yo no lo he escuchado o no lo he leído, no quiere decir que quizás alguien no lo haya hecho, pero es lo que yo creo. Para mí todo surge a raíz de las independencias. Como muchos independentistas eran masones, eso no quiere decir que los independentistas o todos los miembros sean masones, como ya lo he mencionado, pero ciertamente seguro que algunos de ellos tuvieron que haber sido. Y recuerden ustedes que la corona española tenía un brazo armado, que era la iglesia. Bueno, no un brazo armado, perdón, un brazo espiritual, perdón. Es decir, como alguien dijo una vez, aquí a América vino la cruz y la espada al mismo tiempo. Es decir, corona española, a poder político y el poder religioso iban de la mano. Cualquier institución, persona o lo que sea que esté en contra de la iglesia, por paralelismo inmediato, también estaba en contra de la corona y viceversa. Entonces, como los independentistas y muchos de ellos masones, y dentro del ideal masónico estaba el libre pensamiento, y que no querían el régimen absolutista de España, por consiguiente eran enemigos de la iglesia. Y si eres enemigo de la iglesia, eres hijo del diablo. Y en ella se practican los más bajos rituales del satanismo. Entonces, para mí, ahí surge un problema importantísimo y aquí surge la fragmentación. Desde el momento en que los masones tienen como pensamiento el libre pensamiento y se alejan de la corona española, por ende la iglesia inmediatamente los anatematiza, independientemente del resto de cosas que ya mencioné y que a mí no me constan, pero sin embargo son los argumentos oficiales de la iglesia, que obviamente pues la iglesia tiene sus bases, pues, ¿no? De dónde sacarlo. La iglesia no saca algo de loco. Bien. Aquí hay un fragmento pequeño acerca de la bula In Eminenti Specula, Apostolatum Specula del padre de Clemente XII, ¿sí? Eh, Aquí ya se condena la masonería, observen la palabra en rojo, bajo pena de excomunión, ¿sí? A quien pertenezca a la masonería y sea católico. El católico que pertenece a la masonería tiene prohibidos los sacramentos, especialmente por obvias razones la Sagrada Eucaristía, y en su lecho de muerte no tiene derecho ni acceso, a menos que se arrepienta por convicción, al sacramento de la unción de los enfermos y de los viáticos de la iglesia. Después de esta encíclica van a venir otras más, la de Benedicto XIV, Pro Vidas Romanorum, 1751, la del Papa Pío XII, León XII, bueno, aquí están todas las encíclicas, se las he escrito, ustedes pueden buscarlas en internet, todas están en internet. Puse al Papa Pío IX de realce porque este papa, junto con el Papa León XIII, fueron los papas que más bulas han escrito contra la masonería. Miren chicos, sabemos nosotros por fuente que este papa, antes de ser sacerdote, fue masón. Él es el único que se sabe que fue masón. Pero repito, no era sacerdote, no era obispo, ni mucho menos papa. Lo hizo en su juventud. Quizá eso es, o quizá eso conlleva a saber por qué este hombre, el Papa Pío IX, fue uno de los grandes enemigos de la masonería. Lo conocía desde adentro. Él conocía la masonería desde adentro. A él no le comentaron. Él no se imaginó nada. Él lo vivió. Y por eso él escribió la mayor cantidad de encíclicas papales contra la masonería. Ahí están cada una de ellas, ¿sí? Aquí hay una relación enorme.
no me voy a detener entre este papa y Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno ya es un personaje más conocido a nivel universal, que en cualquier momento podemos hablar de ello. Gabriel García Moreno murió en manos de la masonería alemana y peruana, por si acaso, porque el presidente Gabriel García Moreno desterró a los masones y consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en el año 74. Aquí tenemos al Papa León XIII. Miren la cantidad de encíclicas, enormes cantidades de encíclicas papales, ni uno como ellos dos. ¿Sí? León XIII, enemigo de la masonería, acérrimo enemigo de la masonería, encíclicas muy valiosas, muy importantes, que vale la pena que ustedes mediten, lean detenidamente. Les he puesto los nombres, ustedes la pueden buscar. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico 2335 del año 1917? Los que den nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la iglesia. Ese es el argumento del canon, que la secta masónica maquina contra la iglesia, que además maquina contra las potestades civiles e incurren ipso facto en una excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Es decir, si tú estás en la masonería, estás maquinando contra la iglesia. Por consiguiente, lo único que mereces es la pena de excomunión. Aquí en esta declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que dirigía Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, hoy se llama Dicasterio para la Fe. Aquí también hay otra declaración disciplinaria que prohíbe, bajo pena de excomunión, a la masonería. ¿Sí? El documento ustedes lo van a poder leer con tranquilidad, con detenimiento. ¿Sí? No se preocupen que si ahorita no lo pueden leer, lo van a leer en sus casitas con tiempo. El Código de Derecho Canónico ya actualizado en el año 83, ¿sí? Le dio ciertas expectativas a los masones. ¿Por qué? Porque no se prohibió a la masonería con nombre propio, sino que se prohibió a todas las asociaciones secretas. Y los masones creyeron que la excomunión había sido levantada. Pero como no era así, sino que hubo una mala interpretación, entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que aclararlo. Y para ello lo hizo mediante la declaración Associationibus Masonic del 26 de noviembre del 83, en una acta apostólica de la Santa Sede, y que declara lo siguiente. Esto lo dice el Papa Ratzinger, ¿ah? El Papa Benedicto. La omisión de la masonería en el texto del Código de Derecho Canónico se debe a un criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones comprendidas en categorías más amplias. Dicho de otro modo, que el hecho de que no haya aparecido la palabra masónica, eso no quiere decir que no esté excomulgada, por supuesto que lo está, sino que hubo una mala redacción. No se ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia contra la masonería. Si hoy en día un católico le dice, yo soy católico y soy masón y la Iglesia ya lo permitió, usted dígale, no señor. La Iglesia hasta el día de hoy lo sigue permitiendo. Mire, sucedió una cosa. Muchos hermanos hoy en día no están o no se sienten conformes con la forma de llevar a cabo el Papa Francisco, ¿no? Y lo han tachado incluso de masón, de pro LGTBI, todas estas cosas que no son más que difamaciones banales. Y en una imagen que me hicieron llegar, mostraron a todos estos papas que condenaban a la masonería. Y en forma quizás un poco sarcástica decían, ¿y el Papa Francisco? Como que diciendo el Papa Francisco, no, no lo ha hecho. No, mentira, el Papa Francisco ya lo hizo. Él también ha emitido documento en contra de la masonería. Y cuando se los demostré, nadie me respondió. Entonces, miren ustedes cómo entre católicos a veces nos hacemos daño, ¿no? E injuriamos al Santo Padre. Lamentablemente es así. Yo creo que a veces los peores enemigos de la iglesia están adentro, ¿no? Cuando la misión de un católico es orar por la máxima autoridad que es el Santo Padre, para que el Señor le siga dando luces a su primado, a su vicario, y que él sepa guiar con sabiduría esta enorme iglesia, la iglesia de Jesús. Entonces, miren ustedes lo que dice el documento. Los fieles que pertenezcan a la masonería se hallan en estado de pecado grave. ¿Ah? No solamente se trata de que ya no estás en la iglesia, estás en pecado grave y por lo tanto
no puedes acercarte a la Sagrada Comunión. Y lamentablemente vemos sacerdotes que le dan la Eucaristía a masones. Lo he visto aquí en Guayaquil, por si acaso. Y no voy a dar nombres por cuestión, no sé si ética o de seguridad, pero lo he visto. No voy a dar nombres. Pero de que existe, existe. Y estos ojitos que están aquí lo han podido ver. Miren ustedes, esto sucedió recién. Esto es una noticia que dio la vuelta al mundo. Sucedió hace pocos añitos. El cardenal Francesco Coco Palmeiro, un sacerdote, obispo, perdón, brasileño. Creo que era brasileño o portugués. No recuerdo si era portugués o brasileño. Bueno, y el arzobispo de Milán, Mario Delfini, participaron en un acto masónico italiano. Obispos, autoridades de la iglesia, señores. Entonces, el presidente emérito del Consejo Pontificio de Consejos para los Textos Legislativos se pronunciaron. Entonces, por supuesto que hubo una advertencia, no sé si habrá habido algún tipo de sanción, pero lo cierto es que es verdaderamente lamentable, y aquí sí ya lo digo como católico, no como Víctor Gamboa, sino estrictamente como católico que soy, es lamentable que altas autoridades de la iglesia abiertamente, aun cuando saben que van a causar tremendo escándalo, participan de rituales masónicos en sesiones masónicas sin ningún remedio, sin ningún reparo, sabiendo que van a producir tremenda confusión y tremendo daño en el seno de la iglesia. La pregunta es, ¿qué pasa con ellos? Bueno, Monseñor Julito Cortés, este obispo de Filipinas también, asimismo, él eh, pidió prácticamente el levantamiento de la pena hacia la masonería. Suponemos que es masón, o quizás algo ha de tener con la masonería, pero lo cierto es que él quiere que se levante la excomunión hacia los católicos, y yo me imagino, incluido él, sobre la masonería. Pero lo cierto es que dice lo siguiente: después de haber ilustrado con preocupación la situación de su diócesis debido al continuo aumento de los fieles de la masonería, pidió sugerencias para afrontar adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales. Dicho de otro modo, que los masones pueden ser católicos. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Don Entonces, Víctor, una pregunta, sí, pero si la iglesia se ha pronunciado tan claramente en que son anatemas, o perdón si no me acuerdo bien el término, ¿verdad? ujú. ¿Por qué siguen ejerciendo el sacerdocio? ¿No deberían estar excomulgados? Es una pregunta Porque importante. Es una pregunta evidente, importante. sí, evidentemente hay pruebas de que son masones que están asistiendo y están en contra de lo que la iglesia promueve, defiende. Es ¿Qué pasa? ¿Verdad? es una pregunta importante, que la respuesta sería obvia, pero asimismo, esto es desconcertante porque se supone que deberían ser retirados inmediatamente. Pero sí les quiero decir algo, que este, o sea, el Papa Francisco, porque es el Papa actual, esta situación de católicos masones que abiertamente lo practican, no solamente se ha dado aquí, en este pontificado, ha pasado en los papas anteriores, por si acaso. O sea, no es porque, como usted sabe que existe este dilema entre el Novus Ordo y el tradicionalismo católico, en fin, todas estas cosas, y quieren tachar al nuevo orden católico, al nuevo, después del concilio de Vaticano II, como algo nefasto, en fin, acá, y todas estas cosas que no voy a adentrarme. Lo cierto es que es como que si por primera vez esto pasa en la iglesia. No, esto ha pasado ya, e incluso antes del Concilio Vaticano II. Aquí el Papa Francisco, en virtud de lo antes mencionado, tanto del obispo de Filipinas como del obispo portugués, da la respuesta mediante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 13 de noviembre del 2023, firmada por el prefecto Víctor Manuel Fernández, obispo por supuesto, y observen, con la aprobación de su santidad el Papa Francisco, que reitera la enseñanza de la Iglesia en mostrar la incompatibilidad entre ser católico y formar parte de cualquier logia masónica. Por consiguiente, y la conclusión en dos líneas, hasta el día de hoy, 2024, mediante el documento firmado por el Papa Francisco, es incompatible la relación entre la masonería y la Iglesia Católica. No se puede ser católico y masón al mismo tiempo. Espero que les haya gustado. Lamentablemente por tiempo hay que ir a veces muy rápido,
Sé que quedaron muchos puntos en el aire, pero bueno, es lo que les puedo ofrecer y también ya estamos muy tarde, estoy cansado y yo seguro que ustedes también. Muchísimas gracias y si hay preguntas podemos hacerlas en el grupo de Enfoque Católico. Yo las responderé el día de mañana. Las diapositivas se las voy a pasar para que puedan ustedes leer los documentos que he puesto en imágenes. Y bueno, muchísimas gracias, gracias por la atención a cada uno de ustedes. Gracias, profesor. Hasta Gracias. mañana a las 8 de la mañana, si Dios quiere. Así es. Nosotros tenemos mañana charla, Sí, ¿no? mañana tenemos, sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, profesor Víctor. Muchas Se le gracias, doctor agradece Víctor. Muchas mucho. gracias, buenas noches, que Bendiciones a descansen, Dios todos. les También bendiga. Buenas noches a todos. Que Muchas sueñen, gracias. que sueñen Muchas bonito. gracias. Buenas buena noches. charla, Víctor. Excelente. Muy buena. Gracias. Gracias, mi querido Juanito. Vamos a irnos con la oración, ¿sí? Antes de irnos, en nombre del Padre y del Muchas Hijo y del gracias, doctor Espíritu Víctor. Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por acompañarnos en esta noche, por darnos la sabiduría, tanto al expositor como a los hermanos oyentes, para poder captar esta enseñanza. Sabemos, Señor, que son temas un poco complicados, pero que tú quieres mostrarnos la riqueza de nuestra iglesia y también lo que es bueno, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Te pedimos, Señor, que veles nuestros sueños, que nos protejas de todo mal, de las tentaciones del demonio y que nos permitas llegar a la santidad plena, que es lo que tú quieres, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. In nomine Amén. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bendiciones Amén. a Muchas todos. gracias, doctor Víctor Gamboa. Excelente Muchísimas exposición. gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Dios les pague Gracias. por la paciencia. Muchas A usted gracias. por toda su sabiduría que nos comparte. Muchas bendiciones. Gracias, gracias a ustedes. Como siempre, para servir en cualquier momento. Gracias. La charla se la transmitiremos después. Perfecto. Yo les paso la diapositiva, ¿sí? Chao, Claro. chao. Muy bien. Chao, Bendiciones. chao.